El mundo exterior aún dormía cuando Maya Bennett empujaba su chirriante carrito de limpieza por el suelo de mármol de la planta 23 del Atlantic Plaza. El reloj de pared marcaba las 6:43 de la mañana. Unas cuantas luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza, haciendo que su reflejo pareciera cansado, más viejo que sus 32 años. Respiró hondo y agarró la llave maestra con dedos temblorosos. No era el frío, era el miedo, ese que nunca desaparece del todo cuando vives al día. Se susurró a sí misma. Solo tienes que superar otro día. Tenía que pagar el alquiler. Ella cumpliría 12 años en 2 semanas y Maya solo tenía $300, apenas suficientes para una tarta, por no hablar de una fiesta. Su Toyota Corolla de 2004 gemía en el aparcamiento, a punto de averiarse definitivamente. Cada mañana era como caminar sobre hielo fino, rezando para que no se rompiera. Se detuvo frente a una puerta con letras doradas pulidas. Richard Vaughn, director ejecutivo de Vaughan Development Group. El hombre detrás de ese nombre era un misterio para ella. Traje elegante, palabras aún más elegantes, siempre en movimiento. Los hombres como él no veían a personas como ella. Para ellos, ella era parte del mobiliario. Invisible, reemplazable, olvidable. Y tal vez eso era más seguro. Lo invisible no se puede oír. Abrió la puerta y entró. La oficina olía débilmente a colonia cara y caoba. Se movía mecánicamente, vaciando papeleras, limpiando escritorios, enderezando sillas, con la mente puesta en la nota de la escuela de ella sobre los materiales atrasados. La culpa le oprimía el pecho. Entonces, algo inusual le llamó la atención. Una gruesa carpeta yacía abierta sobre el escritorio del director general, con las páginas esparcidas como hojas caídas. En letras mayúsculas, la primera línea decía: Declaración de quiebra. Se le hizo un nudo en el estómago. Miró el reloj. Eran las 6:55 de la mañana. Nadie llegaría antes de las 8. No debía mirar, no era asunto suyo, pero sus ojos no pudieron resistirse. Se inclinó para acercarse. Deuda consolidada total, 64 millones de re. Frunció el ceño. Las cifras no le cuadraban. Años de manejar facturas de limpieza y controlar cada céntimo para sobrevivir le habían dado un instinto para los números. Empezó a examinar la lista de acreedores, moviendo los labios en silencio mientras añadía: 12 millones, 8 millones, 15. Hizo las sumas 2 veces, luego una tercera. 47 millones, no 64. Su pulso se aceleró. Alguien había añadido 17 millones de dólares que no existían. No era un error tipográfico, era una trampa. Alguien quería que Richard Vaughn cediera su empresa bajo una deuda falsa. La voz de su padre resonó en su memoria, enterrada desde hacía mucho tiempo. Si alguien me hubiera dicho que las cifras eran incorrectas, podría haberme defendido. Él lo había perdido todo por un fraude contable años atrás. Murió, destrozado, traicionado. Maya sintió un nudo en la garganta. Sabía que debía marcharse, pero otra voz se alzó en su interior, la que le decía: haz algo. Sacó su teléfono roto y tomó fotos rápidas de cada página. Luego cogió un post-it amarillo del escritorio. Le temblaban las manos mientras escribía: Sir Vaughn, por favor, compruebe las cifras de la página 7 antes de firmar. La deuda total asciende a 47 millones, no a 64. Alguien ha inflado las cifras. Por favor, verifíquelo antes de que sea demasiado tarde. Una amiga pegó la nota en la primera página, colocó los papeles exactamente como los había encontrado y salió apresurada. A las 7:45, fichó la salida en el sótano y debería haberse ido a casa, pero sus pies se negaban a moverse. Su corazón latía tan fuerte que casi podía oír su eco en el aparcamiento vacío. A las 7:56 entró un elegante Mercedes negro. Richard Vaughn salió del coche, no como el poderoso director ejecutivo que había visto antes, sino como un hombre devastado por la derrota. Su traje estaba arrugado, sus ojos enrojecidos, sus hombros caídos bajo un peso invisible. Apretaba un maletín de cuero contra el pecho y caminaba hacia el ascensor como un condenado que se dirige a su veredicto final.
Maya se escondió detrás de una columna, dividida entre el miedo y la curiosidad. Se dijo a sí misma, vete a casa. Pero algo dentro de ella necesitaba saber si él había visto la nota. Pasaron los minutos. 800-0810. Entonces sonó su teléfono. Número desconocido. Si es señora Bennett. La voz al otro lado de la línea era baja y tensa. Sí, susurró. Soy Richard Vaughn. ¿Sigues en el edificio? Se le secó la boca. Sí, lo estoy. No te vayas, dijo él. Es urgente. Por favor, necesito hablar con usted ahora mismo. La llamada terminó. Se oyeron pasos rápidos y desiguales en la rampa del garaje. Cuando apareció, ella se quedó paralizada. El hombre que se acercaba no estaba enfadado. Estaba destrozado. Las lágrimas brillaban en sus ojos. En una mano temblorosa sostenía la nota adhesiva. ¿Fuiste tú?, preguntó con voz quebrada, un susurro lleno de incredulidad. ¿Tú escribiste esto? Maya asintió lentamente, preparándose para la explosión, para que él la despidiera, la humillara y llamara a seguridad. Pero, en cambio, ocurrió lo impensable. El multimillonario se arrodilló en el suelo de hormigón mugriento con su traje de $5,000 y sollozó. «Me acabas de salvar la vida», dijo con voz entrecortada. «Lo has salvado todo». Maya se quedó paralizada. Nunca había visto a un hombre rico llorar así. Se secó la cara tratando de recomponerse. 17 millones de deudas falsas. Mi socio Austin Monroe las falsificó. Planeaba obligarme a declararme en bancarrota y comprar la empresa por $500,000. Un imperio real de 60 millones desaparecido en cuestión de minutos. Y yo estaba a punto de firmar. Ella lo miró con los ojos muy abiertos. Revisé los registros de seguridad. Él continuó. Solo una persona accedió a esta planta antes de las 8 a.m. Tú, una madre soltera, no tenías motivos para ayudarme. No había nombre en la nota. No pedía dinero. ¿Por qué lo hiciste? Maya tragó saliva. Mi padre lo perdió todo por unas cuentas que no cuadraban. Nadie le avisó. No podía permitir que eso volviera a suceder. Él la miró fijamente, con algo cambiando detrás de sus ojos agotados. Respeto, gratitud, humanidad. «Ven conmigo», dijo de repente. «Austin estará aquí en 10 minutos. Voy a enfrentarme a él y quiero que estés allí como testigo. Tú viste los documentos reales». Ella dudó. Todos sus instintos le gritaban que huyera, pero pensó en ella, en los cumpleaños, en la niebla de la vida que había estado sobreviviendo en lugar de viviendo, y le tomó de la mano. El trayecto en ascensor le pareció interminable. Dentro de las paredes de cristal, vio sus reflejos. El multimillonario y la limpiadora, ambos temblando por diferentes razones. «Pase lo que pase», le dijo él, «no tengas miedo, solo di la verdad». Cuando las puertas se abrieron en la planta 23, el sol de la mañana se coló por las ventanas, inundando la oficina donde el destino esperaba sobre un escritorio de caoba. 8:27 a.m. La voz de la secretaria se escuchó por el intercomunicador. «Señor Vaughn, el señor Monroe está aquí». Rick miró a Maya. Era el momento. Enderezó los hombros y dijo, «Hágalo pasar». Si fueras Maya, ¿habrías dejado la nota o te habrías marchado y permanecido invisible? Austin Monroe entró en la oficina con la lenta confianza de un hombre al que nunca habían cuestionado en su vida. Llevaba el pelo plateado peinado hacia atrás, un traje gris perfectamente planchado y una sonrisa tan pulida como los gemelos de su muñeca. «Rick», dijo con suavidad, fingiendo sorpresa. No esperaba tener público. Su mirada se posó en Maya y luego volvió a Richard. «Ahora traes al personal a las reuniones ejecutivas. ¡Qué progresista!». «Siéntate», dijo Richard. Su tono era tranquilo pero cargado. El aire se sentía eléctrico a cada segundo, latiendo como un corazón. Maya se quedó de pie en un rincón, agarrando con fuerza su teléfono, sin atreverse a respirar. Austin tomó la silla frente al escritorio y cruzó una pierna sobre la otra. «Te ves terrible, amigo mío. Te dije que sería una noche larga. Una vez que firmes los papeles, finalmente serás libre». Richard apoyó la mano sobre la mesa. «¿Libre?»,
dijo en voz baja, o despojado de todo lo que he construido. Austin se rió. Rick, vamos, llevas meses ahogándote. Yo soy quien te está lanzando un salvavidas. Es curioso, dijo Richard, levantando la carpeta que había entre ellos, porque este salvavidas tiene 17 millones de deudas imaginarias. La sonrisa de Austin se tambaleó por primera vez. ¿De qué estás hablando? Dímelo tú, respondió Richard, deslizando el post-it hacia él. El pequeño cuadrado amarillo parecía inofensivo, pero las palabras escritas en él ya habían reescrito dos destinos. Austin lo miró fijamente, leyendo en silencio. Durante un momento, nada se movió. Luego volvió a sonreír, pero los bordes de su boca estaban tensos. Alguien está jugando, dijo con suavidad. Estás dejando que la broma de una conserje descarrile un proceso legal. Maya se estremeció. La forma en que dijo la palabra conserje le quemó como ácido. No es una conserje, espetó Richard. Ella es la razón por la que aún no estás esposado. Austin volvió a reír, esta vez sin calidez. Estás perdiendo el control. Rick, no puedes creer más en su palabra que en la mía. He sido tu socio durante 15 años. La voz de Richard se apagó, y en esos 15 años aprendiste exactamente cómo enterrar el fraude tan profundamente que nadie pudiera encontrarlo hasta que ella lo hizo. El pulso de Mia retumbaba en sus oídos. Richard le hizo un gesto para que se acercara. Enséñale. Le temblaban las manos mientras conectaba su teléfono a la pantalla de la sala de conferencias. Las imágenes aparecieron una tras otra. Los documentos originales, los totales correctos, las adiciones falsas. Richard narró cada diapositiva como un fiscal que construye su caso. 47 millones de deuda. Esa es la cifra real, pero tu versión muestra 64. ¿Te importaría explicar la diferencia? Austin apretó la mandíbula. Un error administrativo, dijo secamente. 17 millones es un error tipográfico enorme, dijo Richard, especialmente cuando todos los errores conducen a tu oficina. La máscara de Austin se resquebrajó por un segundo. No puedes probar nada. Oh, sí que puedo, dijo Richard, sacando un grueso sobre. Julie Baxter guardó tus correos electrónicos, Austin, los que intercambiaste con Franklin Rogers, de Consolidated Supply Partners. Sé lo de los acreedores falsos, las facturas infladas y el soborno que te esperaba una vez que me obligaras a declararme en quiebra. Por primera vez, la confianza de Austin se derrumbó. Has revisado mi correo privado. No lo he hecho, le interrumpió Richard. Lo ha hecho Julie. Vino a verme anoche. La recuerdas, ¿verdad? La secretaria a la que gritaste hasta que renunció. Resulta que no borró esas copias de seguridad. Austin respiraba ahora con dificultad. Sus ojos se movían rápidamente entre Richard y Maya. ¿Crees que esto termina conmigo? No puedes hundirme sin arrastrar a toda la empresa por el barro. Richard se levantó lentamente. Entonces reconstruiremos desde las cenizas. Pero tú, Austin, estás acabado. Asintió con la cabeza hacia la puerta. El FBI está de camino. Te sugiero que llames a tu abogado. El rostro de Austin se retorció con una expresión entre la rabia y el pánico. Se volvió hacia Maya, con la voz llena de veneno. ¿Crees que te recordará dentro de 6 meses? Volverás a ser invisible, fregando suelos para gente que olvida tu nombre. El tono de Richard cortó el aire. Fuera. Austin dudó, luego agarró su maletín y salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que el cristal tembló. El silencio volvió a inundar la habitación, pesado e irreal. Durante un largo momento, Richard no se movió. Se quedó allí de pie, mirando por la ventana a la ciudad que se extendía debajo. El hombre que casi lo había perdido todo volvía a respirar, pero cada exhalación sonaba como el peso de los años que abandonaban su pecho. Se volvió hacia Maya. Tenía razón en una cosa, dijo en voz baja. No te había visto antes de hoy. Llevas 3 años trabajando aquí y ni siquiera sabía tu nombre. Mia bajó la mirada. Así es como funciona el mundo, señor. No, dijo él con brusquedad. Así es como yo trabajaba, a ciegas,
Has ahorrado 60 millones porque viste lo que todos los demás ignoraban. Te diste cuenta, te importó. Eso vale más que todos los títulos de mi nómina. Cogió un bloc de notas, garabateó algo y le entregó el papel. A partir del lunes, te incorporarás al departamento de auditoría interna. Pagaré tu formación, tus cursos, todo lo que necesites. Quiero que estés allí buscando las cosas que todos pasamos por alto. Maya parpadeó, incapaz de hablar. No lo entiendo. Soy una limpiadora. Ya no, dijo él simplemente. Eres mi nueva analista junior. Ella negó con la cabeza, con lágrimas a punto de caer. No puedo aceptarlo. Es demasiado. No es un favor, Maya, dijo él suavemente. Es justicia. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera, de esas que surgen después de sobrevivir a una tormenta. Vete a casa, ve a tu hija, tómate el resto de la semana libre y cuando vuelvas, empieza tu nueva vida. Ella se quedó paralizada, asimilando la realidad. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. Gracias. Él la miró con tranquila convicción. No, Maya. Gracias por recordarme lo que es la integridad. Esa noche, mientras Mia conducía por las calles de Chicago de vuelta a casa, su Corolla traqueteaba más fuerte que nunca. Pero por una vez no le importaba. Repasó todo en su cabeza. Los números, la nota adhesiva, las lágrimas, la promesa. Cuando aparcó frente a su pequeño apartamento, se quedó un momento dentro del coche, observando el resplandor de la ventana donde ella la esperaba. Por primera vez en años, no se sentía invisible. Dentro, ella corrió hacia ella con los brazos abiertos. Mamá, llegas tarde a casa. ¿Ha pasado algo? Maya se arrodilló y la abrazó con fuerza. Algo grande, cariño, le susurró. Algo que podría cambiarlo todo. Se sentaron juntas en el sofá y le contó a su hija lo que había pasado esa mañana, el error que había salvado a una empresa y el hombre que le había ofrecido una segunda oportunidad. Ella abrió mucho los ojos, maravillada. ¿Quieres decir que ahora vas a trabajar en una oficina con un ordenador? Maya se rió entre lágrimas. Sí, cariño, con un ordenador. Ella sonrió y abrazó a su madre. Eres increíble, mamá. Maya cerró los ojos, la abrazó con fuerza y respiró profundamente, disfrutando de ese momento de paz que no había conocido en años. Por una vez, el futuro no le parecía una amenaza, le parecía una puerta que se abría. Cuando apagó las luces esa noche, su mente aún bullía de incredulidad y esperanza. Pero en el fondo, otro pensamiento persistía, una inquietud silenciosa que no la abandonaba. ¿Y si Austin Monroe aún no había terminado? ¿Crees que Austin intentará vengarse después de haberlo perdido todo? 3 meses más tarde, el viento sobre Chicago traía el frío del final del otoño, cuando Maya bajó del autobús frente al edificio del Vaughan Development Group. Ya no entraba por la puerta de servicio. Su tarjeta de identificación ahora abría las puertas de cristal del vestíbulo principal y la gente la saludaba por su nombre. Buenos días, Maya. La saludó la recepcionista, y ella aún no se había acostumbrado a ese tono. Cálido, respetuoso. Sonrió y tomó el ascensor hasta la planta 18, donde la esperaba su escritorio junto a una ventana con vistas a la ciudad. En su placa ponía Maya Bennett Jr., analista de auditoría. Cada mañana la tocaba como para asegurarse de que no era todo un sueño. Las primeras semanas habían sido aterradoras. No entendía la mitad de la terminología que su mentora, Clara Freeman, utilizaba en las reuniones. Se quedaba despierta hasta pasada la medianoche viendo tutoriales y garabateando fórmulas en cuadernos mientras ella dormía. Pero poco a poco las cosas empezaron a tener sentido. Los números volvieron a hablarle, tal y como lo habían hecho aquella mañana con el expediente de quiebra. Al final de su primer trimestre, ya detectaba pequeñas inconsistencias que otros pasaban por alto. Y los elogios de Clara empezaron a sonar menos como ánimos y más como confianza. Tienes un don, Maya, le dijo una tarde. No aprendes de forma natural. Aún así, no todo el mundo era amable. Algunos analistas senior le guardaban rencor. Cuchicheaban a sus espaldas, llamándola el milagro de la conserje.
Algunos insinuaban que tenía conexiones con Richard Vaughn. Otros se burlaban de sus errores en tonos susurrantes que no eran tan bajos como creían. Ella los ignoró hasta el día en que Roger Maddox, el analista senior conocido por su arrogancia, decidió ponerla a prueba. Dejó caer una gruesa carpeta sobre su escritorio y dijo, «Veamos qué tan buena eres realmente». Era un laberinto de informes, recibos y números destinados a confundir. Sonrió con aire burlón. «Si puedes encontrar lo que está mal, tal vez no sea solo una conserje afortunada». Maya pasó horas sumergida en esa carpeta. Cotejó cada cifra, cada fecha. Cuando Roger regresó esperando que ella fallara, ella le devolvió la carpeta con calma. 7 discrepancias, dijo. 4 son graves. Las enumeró una por una. Gastos duplicados, viajes falsos, facturas falsas de restaurantes. Al final, Roger se había quedado pálido. Más tarde, esa misma tarde, los de seguridad lo escoltaron fuera. Llevaba meses inflando los reembolsos. Clara la abrazó y le susurró, «Has sido muy valiente, Maya. Nos has salvado otra vez». Esa noche, Richard la llamó a su oficina. «Has hecho más por esta empresa en 3 meses que algunas personas en 10 años», le dijo, deslizando un documento por la mesa. «Quiero que dirijas un nuevo grupo de trabajo interno. Revisa todos los contratos importantes de los últimos 2 años. Encuentra cualquier cosa que no cuadre». El papel indicaba su nuevo puesto. Auditora jefe. Salario, $900 al mes. Ella se quedó mirándolo, incapaz de hablar. «Te lo mereces», dijo él simplemente. «No por suerte, sino porque ves lo que otros no ven». Ella aceptó con lágrimas en los ojos, pensando en ella y en lo mucho que podía cambiar la vida con un pequeño acto de valentía. Los meses se convirtieron en un año. El grupo de trabajo descubrió más fraudes, ahorrando a la empresa millones. Vaughan Development se convirtió en un ejemplo de integridad en todo el sector. La historia de la conserje que salvó a una empresa de $1,000 millones se difundió por las revistas de negocios y los programas matutinos. Los periodistas querían entrevistarla. Las universidades querían que diera charlas. Maya siempre se negaba, hasta que un día Richard entró en su oficina con una invitación de la Universidad de Chicago. «Quieren que des una charla sobre ética y responsabilidad», le dijo. «Deberías ir». Ella dudó. «No pertenezco a ese escenario». Él sonrió. «Tú encajas más que nadie». El día del discurso se quedó entre bastidores, con las palmas sudorosas. Cuando dijeron su nombre, el público estalló. Cientos de personas llenaban el auditorio. Se acercó al micrófono y dijo en voz baja, «Hace 2 años era invisible». La sala se quedó en silencio. Limpiaba suelos en esta ciudad para una empresa que ni siquiera sabía que existía. Entonces, una mañana, vi unos números que no tenían sentido. Podría haber mirado hacia otro lado, pero no lo hice. Dejé una nota. Su voz temblaba. Esa nota lo cambió todo. Les habló del miedo, ese que susurra, «Quédate callada». De la vergüenza de pasar desapercibida, de la pérdida de su padre y de cómo hacer lo correcto a menudo significa estar sola. «No fui valiente», dijo. Estaba aterrorizada, pero el valor no es la ausencia de miedo. Es elegir actuar de todos modos. Cuando terminó, los aplausos duraron tanto que tuvo que alejarse del micrófono. En la segunda fila, vio a ella aplaudiendo, con los ojos brillantes de orgullo. Después de la charla, los periodistas se agolparon a su alrededor. Uno le preguntó, «¿Crees que personas como tú pueden realmente cambiar las grandes empresas?» Mia sonrió suavemente. «No sé si cambio las empresas», dijo, «pero cambio a un hombre y él cambia la empresa». El hombre que estaba a su lado asintió. Richard anunció la creación de una nueva organización sin ánimo de lucro, la Fundación Vaughan para la Integridad, dedicada a proteger a los denunciantes y a financiar la educación de los trabajadores desfavorecidos. Y dijo, «Nuestra directora será la mujer que lo empezó todo, Maya Bennett». Ella se quedó paralizada, incrédula. «Yo, ¿quién mejor?», dijo él, «que la que sabe lo que es no ser escuchada». Ella aceptó. Bajo su liderazgo, la fundación creció rápidamente.
En 2 años, había ayudado a docenas de trabajadores a denunciar fraudes de forma segura y a reconstruir sus vidas después. Los medios de comunicación la llamaron la mujer invisible que hizo que el mundo volviera a ver. Pero a Mia no le importaban los títulos. Lo que importaba era que las personas que antes se escondían en el silencio ahora se mantuvieran erguidas. Se reunió con conserjes, trabajadores de fábricas, camareras, personas que le recordaban a sí misma. Escuchó sus historias y les dijo, «Vosotros importáis, lo que ves importa». Una tarde de otoño, sentada con ella en un pequeño restaurante junto al río, Maya contempló las luces que se reflejaban en el agua. ¿Alguna vez piensas en lo diferente que podría haber sido tu vida?, le preguntó ella. Maya sonrió. Todos los días, si no hubiera mirado esos papeles, si me hubiera marchado. Su voz se suavizó. Seguiríamos luchando. Seguiría pensando que ser invisible era seguro, pero me habría perdido todo lo que vino después de la gente. El propósito, la oportunidad de demostrarte que hacer lo correcto puede cambiarlo todo. Ella se apoyó en su hombro. «Eres mi heroína, mamá». Maya apartó un mechón de pelo de la cara de su hija y dijo, «No, cariño, solo soy alguien que por fin dejó de esconderse». Afuera, el viento traía el olor de la lluvia y los nuevos comienzos. Por primera vez en su vida, Maya no se sentía pequeña. Se sentía vista, valorada y viva. Puede que el mundo siguiera siendo injusto, pero tenía la prueba de que un acto de honestidad podía tener repercusiones más allá de lo que nadie imaginaba. Podía reconstruir empresas, sanar familias e incluso redimir almas rotas. Cuando salieron del restaurante, el teléfono de Maya vibró con un mensaje de Richard. La fundación cumplía hoy 1 año, 43 casos resueltos, más de 12 millones en fondos recuperados. «Tú lo has conseguido», sonrió y respondió. «Lo hemos conseguido juntos». Bajo las luces de la ciudad, tomó la mano de ella, sintiendo la tranquila certeza de que algunas historias nunca terminan. Simplemente siguen creciendo, como la luz que se extiende por los pasillos oscuros. Aquella mañana, años atrás, se trataba de salvar una empresa. Pero en realidad, había salvado a 2 personas que habían olvidado lo que significaba creer en sí mismas. Si esta historia te ha hecho sentir algo, cuéntamelo en los comentarios. ¿Crees que un pequeño gesto puede cambiarlo todo? Si te ha llegado al corazón, escribe el número 100 a continuación para que sepamos que has estado aquí con nosotros y dinos desde qué país nos estás viendo. Comparte esta historia para que más gente recuerde que la bondad y el coraje siguen siendo importantes en este